Hola, en esta clase vamos a trabajar sobre la segunda parte de la cédula del proyecto. En el video anterior te mostré los 16 pasos que son necesarios y que integran esta cédula del documento y también hablamos un poco de su función dentro de la administración de proyectos. Para este video vamos a enfocarnos del punto 9 al punto 16 para poderlo desarrollar. Trataré de ampliar cada uno de estos puntos con algunos ejemplos para que sea más fácil el llenado del formato que nosotros estamos utilizando. El primer punto es sobre el cronograma por etapas. Aquí lo que tenemos que hacer es, una vez ya seleccionado nuestro proyecto, tenemos que ser conscientes y determinar que ese proyecto no lo podemos hacer en una sola emisión, sino que tenemos que dividirlo en fases para poder alcanzar su objetivo paso a paso. Por lo tanto, el primer punto sería definir y determinar esas fases para este producto. Imagínate que es el caso que tu producto quiere determinar un stock de seguridad para un proceso productivo. Entonces, de manera lógica y de manera subsecuente, tú tienes que poner en esta fase, en este punto del cronograma, cuáles son las fases lógicas que tiene que seguir tu proyecto para poder alcanzar ese objetivo de la determinación de un stock de seguridad. Entonces, aquí en este ejemplo, que consta para otro tipo de proyecto, la primera fase del proyecto puede ser el diseño preliminar y también necesitamos una fecha estimada de entrega. Entonces, aquí lo estamos poniendo literal con fecha, por ejemplo, 31 de marzo, pero podría ser el mes 1 del proyecto. ¿Ok? No es necesario que identifiques cuál es la fecha correcta en la que tenemos que entregar, sino más bien podemos poner ejemplo en la fase 2, el diseño digital se entrega para el mes número 2. Lo puedes trabajar por meses, por semanas, incluso por años, si es que la naturaleza de tu proyecto así lo requiera. ¿Ok? Entonces, en esa parte del cronograma necesitamos elaborar esa lista de las fases que tú estás determinando para poder alcanzar ese objetivo. Ahora, ¿cuál es la manera más fácil de integrar las fases? Es que cada una de las fases debe de tener un punto específico para poder avanzar a la siguiente. En el ejemplo que decíamos de la manufactura y el stock de seguridad, no podríamos cambiar de fase a empezar a calcular o estimar la demanda si previamente no hacemos un diagnóstico. Y después no podemos empezar a calcular los tiempos que tardan los procesos si previamente no estimamos la demanda. Entonces, si te fijas, es un proceso que va siendo subsecuente al momento de estar refiriéndonos a las fases. En el punto 10, si hablamos de las restricciones del proyecto, aquí necesitamos incluir de manera detallada las limitaciones o restricciones que vamos a tener durante el desarrollo del proyecto. ¿Ok? Entonces, estas restricciones normalmente se dan por las características de la empresa donde se va a elaborar ese proyecto. Algunos de las restricciones más comunes, no quiere decir que tu proyecto las deba de tener, son que a lo mejor los recursos de la empresa para atender o enfocarse en ese problema son escasos, que puede haber contratiempos operativos. Quiere decir que a lo mejor tú vas a estar a cargo del liderazgo del proyecto, pero también te tienes que hacer cargo de las actividades diarias de tu puesto de trabajo. También puedes tener una falta de comunicación entre las personas involucradas para el proyecto y eso te puede restringir el hecho de que tu proyecto se lleve a cabo de una buena manera. Si seguimos avanzando, para el punto 11 tenemos el riesgo de los proyectos. Aquí es muy importante que junto con el patrocinador o cliente identifiquen cualquier tipo de riesgo que el proyecto que puede ocurrir durante la implementación de este proyecto. ¿Ok? Entonces, esto puede ser un cambio en la cultura en la empresa o una resistencia al cambio. Siguiendo con un ejemplo para este punto, imagínate que tu proyecto se trata de codificar algunos documentos para alguna determinada área, por ejemplo, la de diseño. Entonces, un riesgo del proyecto es que las personas que trabajan en esta área estén acostumbradas o tengan una cultura de trabajo de un determinado modo. Entonces, al momento de tratar de implementar ese proyecto
y tratar de realizar un cambio en la organización o un cambio en la cultura, puedas encontrar cierta resistencia al cambio y eso puede ser un proyecto, un riesgo que se presente en tu proyecto y que pueda que no se lleve a cabo. Entonces siempre hay que tener pendientes toda esta cuestión de los riesgos y hay que ponerlos en una lista y obviamente ser muy específicos con lo que pueda suceder. El hecho de identificar los riesgos al inicio de un proyecto te ayuda a ti, como líder de proyecto, a justificar cualquier otra situación externa que esté fuera de tu control y que se presente para tu proyecto. En el punto 12 tenemos la aprobación por etapas. En esta parte tienes que ser consciente que para poder avanzar en la elaboración de tu proyecto necesitas presentar resultados. Ojo, aquí esto va muy relacionado con el punto 9 del cronograma. Es decir, para que tú puedas avanzar de la fase 1 a la fase 2, necesitas tú entregar o presentar un avance a tu patrocinador o cliente para que este mismo te dé la autorización y tú puedas comenzar con la siguiente fase. Recuerden lo que mencionábamos en el ejemplo del stock de seguridad y la materia prima. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es el diagnóstico de la empresa. Hasta que no se presente ese resultado del diagnóstico de la empresa, y también hay que indicarlo de qué manera lo vamos a presentar. Va a ser un escrito, va a ser un documento, va a ser una presentación gráfica. Hasta que no se cumpla ese requisito, tú no vas a poder avanzar a la siguiente fase, que es la determinación de la demanda. ¿Ok? Entonces, justo por eso se llama aprobación por etapa, ya que tú le asignas a cada una de esas fases qué es lo que tiene que suceder para que puedas avanzar a la siguiente. Y así en cada una hasta que termines y completes todo el objetivo de tu proyecto. Llegamos al punto 13, que es la parte del líder del proyecto. Aquí se tiene que asignar una persona de la empresa que se identifique con ese proyecto y que lo lleve a buen puerto, es decir, que se haga cargo de todo el proyecto y que esté como líder. Esta persona puede ser tú que estás tomando este curso o bien el patrocinador o cliente o el dueño puede asignar a alguien de otro rango para que pueda ser el líder de proyecto. Si en este caso la persona va a ser distinta a ti, entonces tienes que agregar en este apartado quién va a ser, a qué se dedica, cuál es el trabajo que tiene que hacer. Y si vas a ser tú, entonces también tienes que poner ahí las responsabilidades que vas a tomar, qué es lo que tienes que hacer, si te van a organizar un equipo para hacer la planeación como tal del proyecto. Y como tal, como les comentaba, es muy válido que el patrocinador o cliente sea el que designe al propio líder del proyecto desde la primera fase del ciclo. Entonces, puede asignarte el proyecto de manera directa y entonces tú tendrías que hacerte cargo y describir de manera general qué es lo que esa persona tendría que hacer para conseguir el objetivo del proyecto. En el punto 14, si hablamos de la entrega de avances, aquí lo que necesitamos hacer es establecer la frecuencia y lo que va a tener esos reportes y las revisiones del estatus del proyecto. ¿Ok? Entonces, esto también va ligado, toda la segunda parte va ligada al cronograma. Entonces, dentro de ese cronograma también se tiene que ejemplificar o mencionar con qué frecuencia se van a entregar esos reportes. Si va a ser un reporte mensual, si va a ser un reporte cada que se cumpla una determinada meta, o si vas a tener una reunión semanal, bimestral, pero tiene que estar específico en el punto 14 en la parte de las entregas de los avances. Imagínate que estás en un proyecto de cocina y que tú estás analizando la posibilidad de cambiar la materia prima con la que elaboran sus alimentos. Entonces, siguiendo en la entrega de avances, ya una vez que pusiste las fases de tu proyecto, entonces también hay que determinar cada cuándo le vas a entregar los reportes a tu patrocinador o cliente de lo que tú vas haciendo de trabajo, ¿no? Entonces, a lo mejor una de las etapas o de las fases de ese proyecto podría ser la investigación de todos los proveedores existentes para la materia prima que tú necesitas. Y esa entrega de avances se tendría que hacer dentro de la fase 1 semana con semana. ¿Okay? Ese es un ejemplo.
Entonces, así lo tendrías que poner en el punto número 14. Ahora, para el punto 15, también suele darse que el patrocinador o cliente puede ser el dueño del negocio, pero no tenga el tiempo para estar al pendiente todo el tiempo de tu proyecto. Entonces se suele asignar a un representante que tiene la facultad para tomar decisiones cuando el patrocinador o cliente está ausente. ¿Ok? Entonces, si este es el caso, hay que también mencionar aquí a la persona qué rango tiene, qué responsabilidad va a tener y a ella es con la que se debe de tener comunicación o a la que se le tiene que responder con esos resultados. Esta persona puede ser un gerente de área, un jefe inmediato del líder de proyecto o bien directamente con el cliente patrocinador. Y finalmente, en el punto 16, lo que se tiene que trabajar es con la firma y la fecha de aprobación. Una vez que ya cumpliste los primeros 15 puntos, es necesario que tú los juntes todos en un solo documento y ese documento se lo presentes a tu cliente o a patrocinador y le expliques cómo va a estar la elaboración de ese proyecto y cómo va a ser el desarrollo de manera general, apoyándote con tu cédula del proyecto. Entonces, esta parte de la cédula del proyecto, cuando tú la estés presentando, te va a servir a ti para que el patrocinador o cliente o el dueño de la empresa o el interesado sepa qué es lo que vas a realizar con tu proyecto, cuáles son los alcances que vas a tener, cuáles son los entregables, qué beneficios puede tener el hecho de resolver el problema. Incluso va a conocer el problema de primera mano, ¿no? Porque hay ocasiones en que tiene tantas situaciones a su alrededor que es difícil estar controlando cada una de ellas. Entonces, ya una vez que tengas tu cédula del proyecto, se la puedes enviar en digital o en físico para que ellos te puedan firmar, te puedan agregar la fecha o el sello y con eso el líder de proyecto se ampara para poder tener la certeza de que tiene el respaldo del patrocinador o cliente, que tiene el respaldo de la empresa para poder llevar a cabo todas las metodologías subsecuentes a la administración de proyectos. Entonces, de este modo sería como terminamos con la cédula del proyecto en su parte 2.